Hermanos, buenas noches. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Me da mucha alegría poder estar con ustedes otra vez. Continuamos con la segunda parte del estudio sobre el mejor padre basado en la parábola del hijo pródigo. Así que vamos a orar ahí un momento y también les pido que puedan leer la parábola que se encuentra en Lucas capítulo 15, del versículo 11, y puedan ustedes, por tema de tiempo, leerla con calma y pasar de frente de una vez a la explicación. Vamos a orar, hermano. Señor Padre, te agradecemos por este tiempo en el cual, Señor, con todo nuestro corazón, buscamos de tu presencia y buscamos que tú hagas cosas maravillosas en nuestras vidas. Queremos que expongas tus propósitos y tu corazón sea develado, mostrado, Señor, a cada uno de nosotros, a los hermanos de la Iglesia de Cristo y a aquellos que aún no te conocen, donde tú muestres realmente quién eres. Por eso te pedimos tu ayuda, tu pronto auxilio, Señor, y que hagas todo conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Entonces, hermanos, vamos rápidamente ahí a Lucas capítulo 15, desde los versículos 12 y siguientes, ya para continuar con la segunda parte. En la clase pasada pues vimos acerca de la repartición de la herencia de estos dos hijos. El joven, aunque le tocaba un tercio de los bienes del padre, él con esa expectativa, sabiendo que el mayor recibirá 2/3, se enfrascó en pedir por adelantada la herencia, y el padre, a pesar que no era su obligación, le concede esta herencia. Y empieza a desarrollarse una explicación comparativa acerca de cómo Dios trata a las personas. Recuerden que quienes están oyendo es un grupo de pecadores y publicanos, como se les llamaba, y otro grupo de supuestamente personas justas, que eran fariseos, escribas, que eran muy respetuosos de la ley judía. Y ese es el público de hoy día sigue siendo el mismo. Y lo que el Señor quiere resaltar sus virtudes. Y esta virtud que vamos a resaltar de nuestro Señor es el amor. Pero no solo es el amor como un concepto romántico, sino más bien vemos que es un amor que interviene en la humanidad. Así que dice el versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No lo pensó: toma, ¿quieres los bienes? Yo te los voy a dar. No muchos días después, que ya le había solicitado la repartición de la herencia, que probablemente consistió en recolectar animales, herramientas, frutos, cosechas, no lo dice, pero le tomó unos días recolectar todos los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Vemos aquí, pues, hermanos, que lo que primero empieza a suceder cuando una persona se sale de la cobertura de Dios Padre, semejante al hijo que abandona el hogar porque se siente joven e independiente, lo que empieza a suceder es una degeneración del ser humano. Cada vez que el hombre ha roto su relación, su vínculo con el Padre, va a producirse un divorcio y por lo tanto va a producir consecuencias. Lo primero que empieza a hacer el joven es apartarse a un lugar lejano, donde nadie va a ver lo que está haciendo. Recuerden que ahí en ese tiempo no hay televisión, no hay redes, nadie lo puede ver en lo que va a hacer. Va a estar oculto totalmente, apartado de los ojos supervisores de su padre. Y él se va a sentir totalmente libre y no va a sentir vulnerada su supuesta intimidad, su supuesta libertad. La gente busca realmente escaparse de la visión de Dios. La gente piensa que puede ocultar sus pecados. Los pecados siempre se hacen a ocultas. Aunque hoy día podríamos decir, como me lo han comentado otras personas, que la gente ya pues es descarada cometiendo sus pecados. La gente ya no tiene respeto por nada. Y vivimos una sociedad donde la maldad es escandalosa, donde la maldad ya forma parte de una normalidad, entre comillas. Y vemos que
no solo es el pecado, sino que es un culto deliberado al enemigo de Dios. Es una posición de levantar el puño contra Dios. No hay respeto por Dios. La gente reclama que los cristianos no impongan sus ideas, pero ellos sí quieren imponer sus maldades, a tal punto que se mueve una serie de intereses mundiales que tratan de hacernos actuar como ellos quieren. O sea, mientras a nosotros nos piden tolerancia, ellos son más intolerantes que nosotros. Mientras ellos quieren imponer sus doctrinas o sus pensamientos, no dejan que nadie se oponga a su manera de pensar. ¿Por qué el cristiano se tiene que someter o se tendría que someter a pensamientos que siempre han sido condenados desde que el hombre está aquí en la tierra? ¿Por qué tendríamos que someternos? Sin embargo, así es el mundo, y el mundo seduce a la juventud de hoy día y también seduce a los adultos. No solo es un problema de la juventud, el pecado es un problema de todas las personas en todas las edades. Así que la persona piensa que ocultándose, yéndose lejos, no va a ser visto de nadie. Se apartan de la cobertura de Dios y empieza a producirse una degeneración humana. El hombre, este joven, empieza a gastar todos sus bienes. Y dice ahí que en la provincia lejana, en esta provincia lejana, ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Jesús quiere dar una perspectiva que él tiene acerca de cuando el hombre empieza a pecar. Quiere decir que primero empieza a vivir una vida desordenada, que podríamos decir que es el inicio, que de repente no es tan grave, pero que conforme pasa el tiempo se va a convertir en grave. El hijo mayor, que ya forma parte del final, que lo veremos en la próxima clase, él no dice que ha vivido perdidamente su hermano, sino él dice, ha vivido con rameras, con prostitutas, ahí se ha gastado su plata. Es más preciso, es como si quisiera decir, no solamente empezó viviendo una vida desordenada, sino que finalmente terminó viviendo como una persona incapaz de darse cuenta de su estilo de vida. Cuando uno empieza a descender en el pecado, uno ya no huele el pecado. Es como esos trabajadores que se zambullen a los buzones a hacer empalme de tubería. No usan máscara, no usan ropa, se zambullen, aunque a usted le parezca insalubre en humano, es una práctica que hasta ahora se hace. Y ya no les afectan los gases que se producen por esa descomposición de material orgánico, porque ya no tienen olor, como los que recogen basura pierden el olfato, ese olfato, ese mal olor de la basura. ¿Por qué? Porque están tan acostumbrados que ya no se dan cuenta que están viviendo en medio de ese olor. La degeneración del pecado es igual, llega un momento que ya no te das cuenta en las condiciones en las que vives. Es como algo muy natural, pero así empieza, algo que no parece destructivo, pero empieza el hombre a descender, hasta el punto que después ya no logra reconocer el pecado en el que está. Y dice que aquí gastó todos sus bienes, versículo 12. Dice, y viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado. Aquí no quiere decir que invirtió mal su plata, porque uno, por ejemplo, puedes hacer una mala inversión, quisiste hacer un negocio y no lo hiciste bien y te salió mal, fue una mala inversión. Otra cosa es malgastar el dinero. Lo que el griego quiere decir aquí, el idioma original, lo que quiere decir aquí, es que él gastó el dinero en cosas vanas, que no sirven, en cosas vanas, que no van a producir nada. Es como tirar la plata al agua, a un pozo, a un río. Eso es malgastar el dinero, es no tener conciencia de lo que estás gastando y si eso es lo que gastas realmente sirve. No sabía en lo que gastaba su dinero. No dice cuánto tiempo le duró la fortuna, pero obviamente llegó un momento que malgastó todo su dinero y no solamente no tenía nada, sino que ahora no sabía qué hacer. Cuando Dios da los bienes a las personas, se los da para que los administren bien. Pero el ser humano piensa que todo lo que tiene es por su capacidad, por su profesión,
piensa que es porque él se lo ganó. A veces ni siquiera lo obtienen de buena manera, sino que simplemente parten del principio de que algo les pertenece sin que les pertenezca. Y empiezan a vivir una vida disipada, en gastos inútiles, gastos que solo lo único que logran es destruir las personas. Y dice ahí, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia solamente, y comenzó a faltarle. El hambre vino solo a esa provincia. No vino a todo el mundo, sino lo que quiere enfatizar Dios es que Él individualiza y focaliza la vida de cada persona y pone condiciones de tal manera que el medio que rodea a esa persona le permita reaccionar. A veces uno dice, pero Dios va a tener tantas preocupaciones, va a generar un hambre en un lugar solamente por mí. El Señor va a hacer tantas cosas solo por mí, por llamarme atención. Y a veces parece que no es algo lógico. Pero hermanos, Dios hasta ese nivel es donde llega por amor. Y nosotros a veces no comprendemos que hay circunstancias que nos están rodeando, sucesos que aparecen de un momento a otro, personas que aparecen, y que todo nuestro medio, lo que nos rodea, cambia repentinamente. Y nosotros pensamos que es la normalidad del mundo, pero no es la normalidad del mundo, es lo que Dios está propiciando para que reacciones de tu condición en la que estás viviendo. Y uno que piensa, hermano, que no puede ser así. Realmente lo que está diciendo Cristo en esta parábola es que Él puede condicionar aún el entorno en el que estás para que tú reacciones. El Señor focaliza el tratamiento con cada persona. ¿Cómo lo hace? No sabemos. Pero dice que el Señor manda el hambre prácticamente a ese lugar. Focaliza su intervención para que esta persona reaccione. Ahí ya empieza a darse cuenta que ya no tiene dinero, que ya descendió hasta la pobreza y recién va abriendo los ojos, porque el Señor mueve las circunstancias para que las personas se den cuenta de su desastre. Es el amor de Dios el que mueve todo eso. Versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Buscó refugio en otra persona de esa tierra. Son las convicciones del mundo. Cuando uno está en desgracia, cuando uno ha descendido moralmente a lo peor, uno busca refugio en otras personas, uno busca refugios en el mundo, busca solucionar los problemas en que te has metido pensando en que otros te pueden dar la solución. En efecto, en el mundo se plantean muchas soluciones humanas, desde un tratamiento psicológico hasta la brujería, pasando por las deudas o pasando por humillarse ante otras personas, porque la gente busca soluciones humanas. La gente piensa que su problema en el que está lo puede solucionar cualquier persona. En algún momento de la vida puede parecer eso. Y como que aquí este hombre empieza a experimentar que probablemente ese personaje lo iba a ayudar. Pero lo que está haciendo es descendiendo más porque él prácticamente lo humilla, porque él siendo un judío, según la tradición judía, según el Talmud, que era una interpretación genuina de los 5 libros del Antiguo Testamento, él lo que hace, en el Talmud decía de que un judío si se juntaba o trabajaba cuidando cerdos, era recontra inmundo, porque el hecho de comer un cerdo era inmundo, y mucho más si tú cuidabas cerdos, alimentabas cerdos, eso era ya lo inmundo de lo inmundo. Y él como judío obviamente estaba en esa condición de ser el inmundo de lo inmundo. La peor desgracia que le podía suceder a un hombre de ese tiempo, tener que ir a otra nación a cuidar cerdos. Y dice que empezó a sentir hambre.
ya no solamente estaba humillado, sino que ahora se va al suelo y ni siquiera tenía para comer. Y ahí dice que le provocó la comida de los cerdos, pero no le dejaban comer la comida de los cerdos. Se le tenía prohibido aún comer comida de cerdos. No es que la comida, las algarrobas estaban dispuestas ahí para que las coma. Ni siquiera las algarrobas estaban dispuestas para que él coma porque probablemente había un vigilante. O sea, ¿y ahora qué tenía que comer? Porque uno piensa y dice, podía comer las algarrobas, de repente uno piensa, se puso a comer algarrobas, pero ni siquiera podía comer algarrobas. Ni siquiera podía comer algarrobas. Después de haber venido descendiendo moralmente, llegar a ese punto de humillación, es que recién empieza a darse cuenta de su condición. Dios promueve circunstancias que de alguna manera quieren hacerte reaccionar, pero no es la culpa de Dios, al contrario, Dios está viendo la forma de que reacciones de tu pecado, de tu desobediencia. Vamos a leer ahí una porción del libro de Jeremías capítulo 30. En Jeremías capítulo 30 dice lo siguiente, versículo 11, dice lo siguiente, Jeremías capítulo 30, versículo 11, dice lo siguiente, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Yahvé, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Porque así ha dicho Yahvé, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí, como azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Dice la palabra de Dios que Él no te destruirá, pero no te va a dejar sin castigo. Desde lejos te está mirando, desde lejos te va a enviar ayuda, no te quiere destruir, pero te tendrá que castigar. Las consecuencias del pecado son terribles. Nosotros pensamos muchas veces que el pecado no produce consecuencias, que no va a pasar nada, pero nuestros actos tienen consecuencias. Y ese castigo es justo, dice el Señor. Todo lo que nos acontece por causa del pecado, es justo que el Señor nos castigue. Y en efecto recibimos castigo hasta que no reaccionemos. Hasta que no tomemos una decisión. Y por eso que en este punto, cuando el ser humano ha descendido, ha sido castigado y recién reacciona, porque antes no había reaccionado para nada, seguía gastando su plata, no se daba cuenta de lo que estaba haciendo, pero ahora ya en el fondo reacciona. Y es lo que le pasa a muchas personas, ya cuando han buscado todo tipo de vida, están en el fondo, recién reaccionan como consecuencia de sus actos. Pero ahí está Dios proveyendo y reaccionan, se dan cuenta, entonces esto es lo que sucede. Versículo 17 dice, y volviendo en sí. Ese es el inicio, hermanos, del arrepentimiento. Volviendo en sí, empieza a reaccionar. De su corazón empieza a salir el arrepentimiento. Volviendo en sí, dice ahí, versículo 17, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundante pan y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Él empieza entonces a planificar lo que tiene que hacer.
Fíjese que primero él está planificando, es decir, entró en conciencia, se da cuenta y empieza a planificar su cambio. Es el primer paso, hermanos, para que las personas cambien. No se trata solamente de decir me arrepiento de todo lo mal que he hecho, sino que además yo tengo que saber qué es lo que tengo que hacer. Y hay algo muy importante aquí que este hombre hace, que es reconocer la condición de su padre. Es decir, él ha descendido moralmente, no se siente ser hijo del Padre, pero reconoce que ha sido hijo del Padre. Y en su condición de reconocer que es hijo del Padre, él dice, yo me tengo que arrepentir, porque entiendo que mi condición de hijo de Dios, mi condición de hijo del Padre eterno, yo no tengo por qué estar aquí. Nunca debemos perder la perspectiva de que el arrepentimiento va dirigido al Padre. Dice, y he pecado contra los cielos. Ese arrepentimiento tiene contra todas las huestes celestiales que forman parte de nuestros supervisores. Nosotros, hermanos, estamos siendo observados, no como espectáculo, sino estamos siendo observados porque tendremos que rendir cuenta ante los cielos y ante el Padre. Porque los ángeles luchan en favor de nosotros y los ángeles quieren lo mejor de nosotros, están para servir a los seres humanos, un privilegio tan grande que le da al ser humano. Y está en una expectativa de ver qué hacemos con nuestra libertad y con nuestros bienes y con nuestra vida. Hay una expectativa tremenda en los cielos acerca de lo que nosotros hacemos. Entonces, él planifica, entiende que ha sido hijo y dice, yo he sido hijo y tengo todas las condiciones para volver a mi padre. Y planifica su arrepentimiento. Y entiende que es hijo. Pero entonces no solamente el que se arrepiente tiene que prevenir qué es lo que va a hacer y qué es lo que tiene que cambiar, sino que además tiene que estar convencido de que la mejor solución no es buscar ayuda en el mundo, es buscar ayuda en tu Creador. El mundo no proporciona soluciones permanentes, el mundo proporciona soluciones temporales y malas. La gente que confía en este sistema, la gente que confía en la moral de este mundo, termina en el mismo lugar. Las personas que ponen su mirada en Jesucristo son las personas que son sabias y van a ir a buscar al Padre. En este punto yo no sé cómo discutirán los arminianos contra los deterministas, ¿no? Calvinistas. ¿Quién tendrá la razón? ¿Aquí depende de la fe y de la decisión del hombre o depende única y exclusivamente de la gracia que Dios puso antes de que tomen la decisión? Es un punto controvertido hasta ahora. Lo único que podemos decir en este punto es que Dios ha provisto una gracia para que la gente tome una decisión. El Señor ha puesto todas las condiciones para que tú tomes una decisión y te arrepientas. Si es antes de la decisión o después de la decisión la gracia que interviene, no lo sabremos probablemente nunca. Lo único que sabemos es que el Padre está intentando que tú sí tomes una decisión con la cual Él está de acuerdo. Porque tú estás poniendo la solución de tu problema en el Padre, no estás poniendo la solución de tu problema en el mundo. ¿Qué es lo que la gente suele hacer? Aún creyentes suelen poner las soluciones de sus vidas en el mundo. No ponemos nuestra fe, nuestros ojos, nuestra esperanza en el Padre, ponemos la esperanza en las soluciones de este mundo. Pero este joven hizo bien, planifica su arrepentimiento y entonces pone la mirada en el Padre. Después de haber hecho eso, versículo 19, dice, ya no soy digno de ser llamado. Eso es lo que está planeando decir al Padre. Hazme como uno de tus jornaleros. Versículo 20, y levantándose vino a su Padre. No solo planifica su arrepentimiento, sino que toma la acción. Se levanta. Hay gente que dice, yo quiero cambiar, pero no puedo. Yo he querido cambiar, pero me siguen saliendo problemas. Yo he querido dejar este vicio, yo he querido dejar esta relación, yo he querido dejar esta actividad, pero no puedo. Eso es mentira. Eso es mentira. La gente que verdaderamente se arrepiente, no solo planifica el arrepentimiento y tiene un plan para salir de eso, sino que además actúa. Muchas veces me dicen, hermano, ore por mi hijo, hermano, ore por esto, porque
Y a veces llevan 20 años pidiendo por lo mismo y su hijo sigue en pecado, su hijo no quiere hacer nada con Dios. No se trata solo de orar y de pedir, no se trata solo de pensar que las personas van a cambiar. Tiene que haber una acción. Cuando no hay una acción, no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, Dios no va a intervenir, no va a haber salvación. Las personas tienen que actuar, ir al encuentro del Padre. Muchos se quedan, hermanos, en la planificación, se quedan en las buenas intenciones. Pero como decía Dante Alighieri en una de sus obras, el infierno está lleno de buenas intenciones. Buenas intenciones no sirven para nada. Tiene que haber una acción, tienes que levantarte y tomar una acción, porque el Padre está que te espera y si tú no tomas una acción, te quedarás con las buenas intenciones y ahí terminará tu vida arruinada. Tienes que actuar, hermano. Tienes que, amigo que me escuchas, tienes que levantarte e ir al encuentro de Dios. Tiene que haber un arrepentimiento honesto. Desde que en tu corazón tú planificas cambiar, el Señor ya está mirando, pero el acto final, tu responsabilidad final está en que te levantes y vayas. Versículo entonces 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. No dice expresamente la palabra que el padre estaba parado en la ventana, a la expectativa todos los días de que su hijo regresara. Pero lo que sí dice que antes de que el hijo viniera y le mostrara su arrepentimiento, lo que quiere decir la palabra es que el Señor ya sabía que estaba en camino. Y es ahí donde vemos la intervención divina y poderosa de nuestro Padre que nos ama, que Él es el que sale al encuentro. Otra vez, Él sale al encuentro. ¿Cuántas veces la Biblia nos habla de que el Señor es el que sale al encuentro del hombre arrepentido? No espera que el hombre le confiese todo su plan de arrepentimiento, porque en todo caso, lo que el Señor ve es la intención del corazón. La intención del corazón. Vamos a ver de aquí que el Padre no le deja decir todo lo que él había planificado. Porque él decía, voy a ir a la casa de mi Padre, le voy a pedir perdón, que ya no me considere su hijo, sino que me considere como un subjornalero. Pero el Padre no va a escucharle eso, simplemente el Padre vio la motivación de su corazón, vio que actuó, que vino, y dice, y que eso a él le es suficiente al Padre para venir y correr, a abrazarlo. En el griego dice, no solo que le dio un beso, en el griego la traducción más correcta es que lo llenó de besos. Se le colgó en el cuello y lo besó y lo amó porque su hijo había vuelto a nacer. Y el joven le dice, Padre, versículo 21, dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, que es lo que había planificado en el versículo 17. Le empieza a contar lo que él quería hacer. Y está hablando, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y la última parte que le iba a decir, aunque sea acéptame como tu jornalero, ya el Padre no le deja decir. Hay unas versiones de la Biblia, unas versiones orientales, donde ni siquiera esta segunda parte, que ya no soy digno de ser tu hijo, ni siquiera esta parte la ponen en escritos más antiguos que se han encontrado, sino que el Padre bastó que viniera y ya ni siquiera le dejó hablar lo que él pensaba hacer, porque a veces como personas arrepentidas, pensamos que Dios realmente quiere que hagamos cosas después de su perdón. Pero el perdón de Dios, hermanos, va más allá de nuestras obras. Antes de la salvación, Él no nos va a salvar exactamente por nuestras buenas obras o por nuestras penitencias. El Señor nos salva por el mérito de Cristo. Porque la salvación no es por obras, sino es por gracia, es un regalo. Entonces que el Señor dice, no digas nada, yo ya te perdoné, ya te salvé, yo estoy contento contigo, yo te perdono. Y a partir de ahora sí vas a hacer buenas obras. Pero yo no te estoy salvando porque tú vas a hacer un acto de penitencia. No porque ahora para perdonarte te pongo la condición que vivas un tiempo de jornalero. No, yo te perdono y listo, es mi amor por ti, no es por ti mismo, es por mí. Te perdono y te doy todo mi amor.
Porque la salvación es por la gracia de Jesucristo, es por Cristo, por lo que hizo. No es por nosotros mismos, nosotros solamente recibimos el favor de Cristo. Por eso es que el Padre no le deja decir que vas a hacer esta penitencia. No, hermano. Amigo que me escuchas, no tienes que irte cargando una cruz a motupe. No tienes que castigarte en una celda y darte latigazos. No, solamente tiene que haber arrepentimiento en tu corazón para que el Señor corra y te abrace y te bese y sienta su perdón. ¿Cuántas veces nosotros hemos experimentado ese perdón de Dios? Ese pronto auxilio del Señor en nuestras vidas, hermano. Esa confianza de que Él ya está con nosotros. Ese abrazo de Padre que nos muestra su amor infinito. Entonces el Señor corre, ya no le deja decir nada y dice enseguida, le dice a sus empleados: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. Lo que pasaba con este joven es que venía vestido con la ropa de siervo con la cual había estado cuidando los cerdos. Era una vestidura inmunda. Esa es la condición natural del ser humano. Nuestra vestidura espiritual es inmunda. Es inmunda nuestra vestidura espiritual cuando estamos en pecado. Pero ahora el Señor dice, cuando nos arrepentimos, traerle el vestido, el mejor vestido, traerle y ponerle. Y el Señor nos viste, nos vuelve a vestir como sus hijos que éramos antes. Ahora tenemos el vestido del Hijo. Revistámonos, hermanos, de esa vestidura del Hijo que simboliza el perdón de nuestros pecados. Muchas veces, hermanos, no nos sentimos hijos. Tú probablemente, hermano, no te estás sintiendo hijo en este tiempo. Estás aún atemorizado, aún pensando que vives una derrota, pensando que los problemas te van a aplastar, pensando que te vas a morir, pensando una y otra cosa que no vienen de Dios. Vístete del vestido de hijo de Dios y siéntete hijo de Dios. Confiésale al mundo que tú eres un hijo de Dios. Tienes el semejante poder, hermanos, que Dios te ha dado y tienes la victoria en tus vidas. ¿Por qué persistes en no vivir como un hijo de Dios? ¿Por qué tienes que seguir pensando que tu vestidura es inmunda? El Señor ya te vistió de su perdón. Y tú tienes un vestido de hijo. Siéntete hijo, camina como hijo. Levanta tu frente como hijo. Porque el Señor ya te vistió como hijo. Y dice además que Él va y trae un anillo y le pone el anillo en su mano. El anillo, hermano. Así como en las bodas, en nuestras bodas, el anillo simboliza la unión y la pertenencia mutua. El anillo en el tiempo de los judíos, cuando el padre le ponía el anillo al hijo, era un símbolo de pertenencia. No solo nos viste, sino que Él está comprometido con nosotros. Somos su pertenencia, Él nos pertenece y nosotros le pertenecemos a Él. ¿Qué más podemos pedirle a Dios? Esa restauración que Él hace es completa. Empezamos a disfrutar de las buenas relaciones con el Padre, de esa vestidura pura y limpia que nos va transformando y limpiando, y tenemos acceso a vivir con Él. Y solamente el Señor nos dice: tú ahora me perteneces, sino que además nos ama. Amor, pertenencia, ¿qué más puedes pedirle al Señor? ¿Por qué tenemos que seguir viviendo con vestiduras inmundas si el Señor ya nos perdonó? Somos de Él. Así que por esa razón, y dice: hagamos fiesta, matemos al cordero más gordo, representando el sacrificio de Cristo y representando la abundancia que viene cuando nosotros estamos en buena relación con Dios. Y cuando hablo de abundancia, hablo en todos los sentidos, pero no priorizo ninguno, porque la abundancia viene de Dios y Él sabe cómo da la abundancia. Cualquier abundancia en la que tú quieras pensar. Lo que yo estoy diciendo es que mi pertenencia a Dios, mi vestidura como hijo, me da derecho a que el Señor me asista en toda mi vida. Viene la salud, viene la salida de problemas económicos, sociales. El Señor empieza a rehacer tu vida. Yo no digo que es una vida
ya como la que será en el tiempo del reinado de Cristo, pero es una vida totalmente diferente, una mente totalmente transformada, una vida de gozo, hermanos. Hermanos, ¿cuántos de ahora siguen siendo engañados por el enemigo de Dios, de que las soluciones son humanas? ¿Cuánta gente está atemorizada esperando que venga la vacuna para poder salir a las calles? Nos están privando de tantas cosas en estos tiempos, que va a llegar un momento que tengas tanta necesidad de salir, tanta necesidad de volver a ser como antes, que vas a someterte a lo que este mundo te obliga a cometer, como dice Apocalipsis, que muchos de los escogidos serán engañados, porque tú estás poniendo la seguridad de tu vida en las soluciones de este mundo. Tú no estás poniendo la solución de tu vida en la vestidura de Dios y en el anillo de Dios. Y esos son engaños de estos tiempos. Los escogidos serán engañados por este mundo. Hermanos, vivimos un tiempo donde los cristianos están siendo asustados. Pero tenemos que aprender a revestirnos de la vestidura de hijos. ¿Por qué tenemos que vivir bajo la dictadura de este mundo, hermano? Aprendamos a luchar desde ahora, porque la venida de Cristo, hermanos, será con violencia. Y tenemos que nosotros no solamente ser creyentes, sino que tenemos que ser hijos, pero no solo hijos. También veremos más adelante que tenemos que ser soldados. Hermanos, revístanse de la vestidura de Dios. En la próxima clase, si tienes interés de seguir escuchando la última parte de este parábola, está conmigo en la próxima clase. Pero hasta ahora yo termino exhortándote, hermanos, a que te arrepientas de tus pecados, que te vistas de la vestidura que el Señor nos ha dado. Es tiempo, hermanos, de cambiar. Es tiempo de recibir bendición de Dios. Tiempo de tener una vida abundante en el Señor. Es tiempo, hermanos, tiempo de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, preciosa palabra, que nos impulsa a seguir adelante, Señor. Danos la victoria, danos esa vestimenta tuya. Danos poder, Señor, para vencer a este mundo que somete a tus hijos, los esclaviza, los humilla, los degrada. Este mundo de pecado que viene a destruir, porque Satanás ha venido a destruir al ser humano. Pero tú has venido a salvar y tú eres poderoso y tú estás actuando en toda circunstancia de la vida de los seres humanos para que vengan a ti. Yo, Señor, te doy gracias porque me rescataste de lo más profundo, de lo más vil de este mundo, Señor Dios. Y te ruego por aquellos que aún no te conocen, para que tú los salves. Señor, tú eres muy bueno, Padre. Salva al mundo, salva a esta nación. Salva a mis amigos, a mis compañeros, a mis familiares. Sálvalo por la sangre de Jesús, te lo pido. Gracias, Señor, te doy porque tú has venido a salvar personas. Tú has venido a liberar al oprimido, al cautivo. Gracias, Señor. Hermanos, Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos vemos el próximo miércoles. Dios los bendiga.